Vale, metámonos de lleno en esto. En nuestra explicación de hoy vamos a desgranar los cimientos de algo que llamamos el Estado de Derecho. A ver, a menudo escuchamos este término en las noticias o en debates, ¿verdad? Pero rara vez nos detenemos a pensar en la arquitectura real que lo hace funcionar. Porque no es magia, es un sistema súper estructurado. Hoy vamos a analizar el texto base que define los 6 principios fundamentales que, literalmente, actúan como un escudo protector para toda la sociedad. Para entender la enorme importancia de esto, hagamos un pequeño ejercicio mental. Imaginemos por un momento una sociedad donde el gobierno decide de repente y sin avisar castigar a los ciudadanos en secreto. O peor aún, imaginemos que cambian las reglas del juego hoy para castigar algo que alguien hizo ayer cuando era perfectamente legal. Suena a una novela distópica terrible. Bueno, pues precisamente para evitar que esa pesadilla se convierta en realidad, existen estos conceptos legales que son la frontera absoluta entre la libertad y la tiranía. Sección 1. El escudo contra el caos. Sección 2. Las reglas del juego. A ver, para que cualquier sociedad funcione, tenemos que verla como un gran juego en el que todos participamos. Y como en cualquier juego, ya sea el ajedrez o el fútbol, necesitamos reglas claras. Esto nos lleva a la primera pieza del escudo, la legalidad. Este principio dicta que absolutamente todos los actos que hace el Estado deben someterse a una ley que ya existía antes. Básicamente, el gobierno no puede sacarse reglas de la manga. Cada multa, cada decisión y cada acción tiene que estar anclada a una norma ya escrita. Pero claro, de nada sirve que la ley exista si nadie la conoce. Y ahí es donde entra el principio de publicidad. Las leyes tienen que ser conocidas por todos. El texto que estamos analizando es clarísimo. No se pueden aprobar leyes a escondidas. Para que una norma sea válida, es un requisito indispensable que se publique oficialmente, por ejemplo, en un boletín oficial. O sea, una ley secreta sencillamente no es válida. 0 leyes secretas. Fin de la historia. Ahora, lo que es realmente interesante de cómo se organizan estas leyes es lo que llamamos la jerarquía normativa. Porque, ojo, no todas las leyes tienen el mismo valor. Imaginemos una pirámide gigante. En la mismísima cima está la ley fundamental, que es la Constitución, y un paso por debajo, las leyes ordinarias. La regla de oro aquí: una ley de abajo nunca jamás puede contradecir a la de arriba. Si una ley ordinaria intenta ir contra la Constitución, queda completamente anulada. Sección 3. El límite al castigo. Es fundamental entender cómo la ley interactúa con el paso del tiempo. Llegamos al principio de irretroactividad. El texto establece que las normas valen a partir de su promulgación, o sea, miran hacia el futuro. En la práctica, esto significa que cuando hablamos de leyes que castigan o que limitan derechos, la ley no puede viajar en el tiempo hacia el pasado, no puede afectar a cosas que pasaron antes de que esa norma existiera. Pongamos un ejemplo súper claro. Imaginemos que en el día 1 se comete un robo. En ese momento, la ley castiga ese delito con una pena de 1 a 3 años. Vale. 100 días después, el gobierno aprueba una nueva ley, mucho más dura, que sube el castigo a 5 años. Y cuando llega el día 200, el día del juicio, ¿qué pasa? Pues que se aplica la ley antigua, la de 1 a 3 años. Sería totalmente absurdo y una locura de injusto juzgar a alguien con una regla más dura que ni siquiera existía cuando ocurrieron los hechos. Así que el punto crucial aquí es la excepción a esta regla. Hay un caso en el que la ley sí viaja al pasado, cuando beneficia al ciudadano. Si una nueva ley es más favorable, por ejemplo, si reduce una pena de prisión, entonces sí es retroactiva. Es decir, las leyes duras se quedan en el presente y futuro, pero si la nueva norma es más compasiva, sus efectos positivos sí que abrazan las situaciones del pasado. Es una garantía fantástica. Sección 4. Confianza y control del poder. Ya tenemos leyes claras, ¿vale? Pero ¿cómo interactuamos con el sistema en el día a día? ¿Cómo nos aseguramos de que los que mandan rinden cuentas? Aquí brilla el concepto de seguridad jurídica. Es, en esencia, la confianza. Es tener la certeza absoluta de que estamos respaldados por unas normas claras y que hay tribunales dispuestos a aplicarlas de verdad. Es la tranquilidad de saber a qué atenernos en todo momento. Y para que esa confianza sea total, necesitamos el principio de responsabilidad. Ojo a esto, porque quienes ocupan cargos públicos no son intocables. Se les puede y se les debe exigir responsabilidad por las acciones que llevan a cabo durante su mandato. Estar en el gobierno no da un pase mágico de inmunidad frente a la ley. Esto nos lleva al último concepto, que tiene un nombre un poco denso: la interdicción de la arbitrariedad. En un lenguaje más llano, y para entendernos, significa la prohibición absoluta del capricho gubernamental. Los poderes públicos no pueden hacer simplemente lo que les dé la gana por el mero hecho de mandar. La pura autoridad nunca justifica una decisión. Todo lo que haga el Estado tiene que tener coherencia, una justificación lógica y estar dentro de la ley. Sección 5. ¿Por qué importa todo esto?
Para cerrar nuestra explicación de hoy, unamos todas las piezas: legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad, seguridad y prohibición de la arbitrariedad. Es súper fácil dar por sentados estos principios cuando todo funciona bien en la sociedad. Pero, si este escudo desapareciera mañana, ¿quién quedaría para protegernos frente a la enorme maquinaria del Estado? Es una pregunta que nos recuerda la inmensa importancia y la delicada fragilidad de nuestros derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigamos cuestionando cómo funciona nuestro mundo.